Bienvenidas y bienvenidos a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias, todos los martes a las 9:30 de la noche y los miércoles el programa es publicado en aporrea.org. Buenas noches, Enigma. Buenas noches. A más o menos a hora de la tarde ya en Aporrea estamos también saliendo. Bueno, ante todo, bienvenidos a Por la Izquierda. Y hoy estamos variados en las informaciones, especialmente hoy vamos a hacer énfasis en algunos problemas en torno a derechos humanos dentro del proceso revolucionario y en específico en relación con una serie de luchadores sociales que han estado tanto históricamente buscando la reivindicación de sus luchas como también en relación a casos muy recientes. Son las primeras tres noticias, después vamos a abordar algún área internacional, algún elemento económico y un par de elementos económicos tanto de posturas de gobierno como de oposición. Pero vamos a empezar con la primera información, Eiber. Lo tomamos de, pónchalo ahí, Pinky, de ahí de aporrea.org. Estamos viendo una información que se titula "A 2 años del asesinato de Sabino seguimos exigiendo justicia, ni impunidad ni olvido". Y bueno, informan de una actividad que ya se realizó el día de hoy cuando estamos grabando. Sí, esta noticia la trajimos a colación a propósito de los 2 años que se cumplen hoy 3 de marzo del terrible asesinato del cacique Sabino Romero, o cacique Yucpa, de allá de la Sierra de Perijá, que además también entre sus familias pues han caído toda una gran cantidad de indígenas de manos de los finqueros de allá de la Sierra de Perijá y cuyo crimen aún está impune como tantos otros crímenes que se han cometido en nuestro país en estos últimos años. El llamado Manguera, quien es el autor material de este asesinato, aún se encuentra libre, así como los autores intelectuales, que por cierto se señala con nombres muy específicos a los hacendados allá de la Sierra de Perijá. Bueno, bien valga la pena recordar este hecho que ha quedado impune. Hace poco se estrenó una película, por cierto, de Carlos Apurua sobre la vida del cacique Sabino Romero. Debemos recordar que la lucha del cacique Sabino era fundamentalmente por la reivindicación de tierras indígenas originarias y el control de estas tierras por parte de terratenientes con la complicidad de la burocracia del Estado venezolano. Hoy en día todavía esa burocracia del Estado venezolano con complicidad incluso en la Guardia Nacional está involucrada no muy claramente en lo que ha sido la muerte, lo que fue la muerte de Sabino Romero, posteriormente de algunos de sus familiares. Y hoy recordamos a la esposa de Sabino, que estuvo además el año pasado en la Asamblea Abierta de Marea Socialista, expresando también su preocupación y estuvo también después en Parque Central, en donde fue saboteada la actividad. Creo que es importante reseñar esta lucha y así como nos preocupamos por otras luchas de derechos humanos en otras partes del mundo, también debemos recordar que tenemos nuestras propias luchas acá en reivindicación, por ejemplo, del caso de Sabino Romero. Vamos a la segunda información, Eiber. La segunda información gira en torno... Luchas y deudas. Y deuda es la que se acaba de contraer con los camaradas de la Comuna Negro Primero, pues los comuneros de esta organización de allá del estado Carabobo junto con la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora han denunciado que 2 comuneros en estos recientes meses de enero y febrero del año 2015 han sido víctimas del sicariato y del paramilitarismo en sus propias tierras. En enero cayó uno de los comuneros asesinado, en febrero cayó un segundo comunero asesinado producto de la acción violenta de estos grupos paramilitares que han penetrado lamentablemente nuestra república, y allí está toda la información en detalle con los nombres y apellidos de la denuncia que hacen la Comuna Negro Primero y la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora. La puede usted conseguir en Aporrea. Eiber, debemos recordar que son aproximadamente 300 campesinos que en los últimos años han caído como consecuencia de las luchas, de sus reivindicaciones, de la reivindicación del derecho a la tierra. Y además han caído en manos precisamente de, como en el caso del cacique Romero, en manos de terratenientes o en manos incluso de ajusticiamientos por parte de sectores paramilitares e incluso militares de nuestra Fuerza Armada. Son denuncias que hacen los mismos campesinos y sobre esas denuncias hoy todavía no hay clarificación en relación con la mayoría de los casos. Muy bueno, por cierto, que
el nuevo defensor del pueblo, que anda como hojilla nueva, que anda activo y anda preocupado por cosas. Anda preocupado por ir a visitar a Leopoldo López a su espacio de reclusión. También se dé un paseo por estos campos en donde lamentablemente la situación de represión, persecución es permanente, porque estamos hablando de derechos humanos y los derechos humanos no solamente son de aquellos que tienen acceso privilegiado a los medios de comunicación y tienen poder. Estamos hablando de los derechos humanos de la base, además de la base fundamental del proceso revolucionario. Y en relación con eso viene entonces la tercera información. Sí, vamos a la tercera información y va muy relacionada con este clima de impunidad, y es que recientemente, el día de hoy, fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia el comunero Ramón Reynoso. Ramón Reynoso es un comunero de allá del corredor Fabricio Ojeda, que cubre un amplio territorio de los estados Portuguesa y Falcón. Ese corredor político territorial, perdón, de Lara y Portuguesa, ese corredor político territorial está conformado por 11 comunas que ya desde hace varios años vienen haciendo una labor muy importante de coordinación. Allí producen café, producen plátano, producen naranja, son comunas realmente existentes. Lo cierto es que en los últimos meses en estas comunas se vienen realizando asambleas interparlamentarias de los parlamentos de cada una de las comunas, y pues el SEBIN ha estado visitando estas asambleas en vista de que se están postulando posibles candidatos para la próxima contienda electoral a las parlamentarias, que al parecer es lo que tiene preocupado a las autoridades regionales, y por eso han arremetido contra este líder comunero tan importante, Ramón Reynoso, porque es uno de los posiblemente postulados de la fila revolucionaria extra PSUV para las próximas parlamentarias. Lo cierto es que Ramón Reynoso fue arbitrariamente apresado por el SEBIN, está en este momento en la policía de Biscucuy, está siendo pues acusado de que incendió unos archivos del Consejo Municipal, y bueno, en este momento se están desarrollando, nos acabamos de comunicar con los compañeros de Chabasquén, de Biscucuy, de Lara, se está desarrollando una amplia protesta frente a la policía de Biscucuy, donde el SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, se ha prestado para esta violación flagrante y terrible de los derechos humanos y de los derechos civiles y políticos. Traición, con esta palabra lo denuncian en el portal de Aporrea, acerca de la aprehensión, de la captura de la cual ha sido objeto Ramón Reynoso. No vemos a nadie de la oposición preocupado por estos casos, pero lo más dramático es que tampoco vemos mucha preocupación por parte de gente del sector gubernamental que también se preocupe por este tipo de problemas. Insistimos en el llamado al defensor del pueblo, William Tarezadas. Usted que está asumiendo casos importantes a nivel nacional, preocúpese por estos casos que son los casos de la gente de la base del proceso revolucionario. ¿Cuál es el problema de Ramón? Muy bien lo dice Eiber. El problema es que las comunas son en este momento un poder importante y las comunas van a poder poner y quitar diputados en las próximas elecciones parlamentarias. Y un caso específico va a ser el caso de Ramón, que está siendo favorecido porque es un hombre que trabaja permanentemente con las comunas, porque produce con las comunas, porque se ha organizado con las comunas y se ha formado políticamente con las comunas. Entonces, esto no lo perdona la burocracia, no lo perdonan los funcionarios de alcaldías, no lo perdonan funcionarios de la administración pública. Y por eso, entonces, están tratando de incriminarlo en unos hechos sin ningún tipo de elementos probatorios. Entonces se genera además una acción violenta de penetración de su vivienda, de prácticamente un secuestro de Ramón para poder entonces generar lo que se está generando en este momento. Torpemente, ustedes lo que están generando es mayor solidaridad de la gente que vive en Chabasquén y que vive en esas comunas activas, porque la gente quiere a Ramón y está preocupada por lo que está pasando por Ramón. Le haremos seguimiento a esto y esperamos que la semana que viene estemos informando que fue liberado. Incluso es bueno recordar que Ramón forma parte del Consejo Presidencial Comunal, recientemente instalado por el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moro, y de este Consejo Presidencial forma parte Ramón Reynoso como uno de los voceros del bloque Portuguesa.
Es bueno también comentarles e invitarles a que si usted quiere profundizar sobre estas comunas del corredor político territorial Fabricio Ojeda, conformado por 11 comunas, le invitamos a que en el canal YouTube Golpe de Timón, en aquel programa que tuvimos hace un año Nigmer y yo, que se llamaba con ese mismo nombre, Golpe de Timón, el programa número 35 fue dedicado a un encuentro de experiencias interparlamentarias al cual pudimos asistir, y allí usted va a ver las comunas realmente existentes debatiendo democráticamente sobre su destino. Es sobre esas comunas la realidad a la cual estamos aludiendo en estos momentos y de un proceso que cuenta entre sus líderes con Ramón Reynoso. Eiber, y hablando precisamente de Golpe de Timón, debemos recordar que en el transcurso del desarrollo de este programa, de la vigencia de este programa, se va a cumplir, se va a conmemorar 2 años de la muerte del presidente Chávez. Y precisamente en el marco de la conmemoración de la muerte del presidente Chávez, la necesidad de la revisión del documento de Golpe de Timón, las pautas determinadas por el presidente en su nueva etapa de gobierno es importante. Así que en ese canal de YouTube pueden tener alguna documentación importante, un registro importante de una dedicación de 35 programas aproximadamente, creo, 35 programas que se dedicaron a tratar de analizar el legado del presidente Chávez y que hoy tienen muchísima vigencia. Así como tiene vigencia la próxima información, que es sobre Marea Socialista inaugurando, bautizando, presentando la primera sede, la primera Casa de las Mareas en el estado Falcón. En la foto vemos al equipo del Frente Nacional Bolivariano Chávez Vive, encabezado por Ibrahim, José Luis Ibrahim, quien junto con el equipo del estado Falcón ha empezado a asumir una vanguardia importante en relación a espacios para el encuentro, para el debate, para la democracia participativa y protagónica, para la superación de las trabas dentro del proceso revolucionario en un espacio de encuentro fundamental para la activación política. Eiber. Sí, José Luis Ibrahim uno de los líderes de Marea Socialista, bueno, ha emprendido todo un gran esfuerzo en el estado Falcón y también nos informó recientemente de la apertura próxima también en otros estados como Trujillo. Está Marea expandiéndose. Usted puede muy bien enterarse de lo que está haciendo Marea Socialista accediendo a los documentos de Marea Socialista en el portal de aporrea.org, donde están publicados todo un conjunto de trabajos de investigación, sobre todo en el área económica y política. Y dentro de poco el portal de Marea, www.mareasocialista.com, va a estar en línea. Aspiramos que para esta semana, entre esta semana y la otra, ya pueda estar en línea el portal. La próxima información es una información que gira en el ámbito internacional. El partido español Podemos niega haber recibido financiamiento de Venezuela. Y esto está basado en una serie de especulaciones, en una serie de aparentes investigaciones sobre el origen de los fondos de un partido que en este momento está generando conmoción en el espacio político español, porque la gente que se autodenominó Indignados en España decidió organizarse. Y esta organización generó un partido que en apenas un año se ha convertido en la primera fuerza política en los últimos sondeos establecidos, superando incluso al Partido Popular, con una amplia posibilidad de que al final se pueda concretar entre la primera y segunda fuerza en las próximas elecciones, que son elecciones municipales, y después hacia lo que son las elecciones para el Ejecutivo de España. Eso proyecta, por supuesto, la necesidad de ser atacados porque este grupo de jóvenes de una generación bastante reciente, que además está vinculado al área académica, al área de la vida común en España, hoy está asumiendo las banderas de la necesidad de una transformación del modelo político, y algunos de ellos hicieron sus pasantías por Venezuela, por Ecuador o por Bolivia, conocieron la realidad latinoamericana. Y al conocer esta realidad latinoamericana, pudieron entonces además generar retroalimentación. Ellos generaban importantes investigaciones en nuestros países y a su vez se llevaban la experiencia para después, en el momento específico en que se generó una especie de oleada muy espontánea sobre las condiciones de desahucio y de depauperación de la condición de vida en España, producto del gobierno de Rajoy,
pues pudieron entonces conectar estas experiencias con la realidad española. Y hoy en día Podemos es una extraordinaria fuerza política que ya en el Parlamento Europeo tiene presencia y tiene además nombres resaltantes como el de Juan Carlos Monedero, como el de Pablo Iglesias, Tania, la eurodiputada. Y gente que de alguna u otra manera tuvo alguna vinculación con el proceso revolucionario y por ahí quieren agarrarlo. Bueno, porque además muy legítimamente varios de ellos fueron consultores del Banco del ALBA, de gobiernos como el de Ecuador, como el de Venezuela, legítimamente y transparentemente cobraron honorarios como consultores internacionales. Y lo declararon. Y lo declararon además y bueno, estaban en la potestad de ver qué hacían con sus dineros y efectivamente de manera militante pues lo pusieron a disposición del proyecto político en el cual venían trabajando, que en este caso es Podemos. Pero bueno, las cuentas quedaron bastante clarificadas en España, a pesar del linchamiento mediático del cual han sido objeto. Ya quisiéramos que nuestros propios partidos en Venezuela, sean progubernamentales o pro oposición, pues nos mostraran sus cuentas y nos mostraran las cuentas bancarias también nuestros líderes políticos, tal cual como lo han hecho Pablo Iglesias y Juan Carlos Monedero. Juan Carlos Monedero publicó sus estados de cuenta de las cuentas que están certificadas que tiene y que posee en España. Yo invitaría a nuestros políticos venezolanos de oposición y de gobierno que se atrevieran a publicar sus cuentas. Yo por lo menos si publico cuentas, yo tendría que poner nada más saldos de deudas de tarjeta de crédito y una cuenta de ahorro en donde de vez en cuando cae algo, ¿no? Esa sería una estrategia para captar donaciones, ¿no? Seguramente, por favor, en mi blog se pueden meter, hay un botoncito ahí de aporte. Vamos con la siguiente noticia, entrando en el área económica, a través del interés, parte del portal del estímulo.com, vemos la siguiente información. Conozca cómo despega el dólar paralelo frente a la tasa CIMADI. Bueno, se ha generado una nueva deformación de la economía venezolana como consecuencia de una medida que busca tratar de corregir los errores del pasado. Ahora tenemos una tasa de 6.30, otra de 12 a nivel cambiario para las divisas, para el dólar. Ahora tenemos una que ha cerrado en 177 la última vez que pude consultarlo, y el dólar paralelo, el dólar establecido por Dollar Today, ese portal que tanto se satanizó y que al final ha terminado siendo aceptado como un indicador de las divisas que están por fuera de las que maneja el gobierno, ya está disparado en 230 y algo de bolívares. 237 bolívares, acaba de llegar el dólar paralelo a estas horas 8 de la noche de este martes 3 de marzo. 237 bolívares simplemente por una razón. No hay mecanismo de control de cambio, de asignación de divisas que pueda servir, no hay mecanismo de control de divisas, de asignación de divisas que valga si el gobierno no tiene los dólares para ofertarlos a través, llámese del CIMADI, SICAD 5, SICAD 6, SICAD 7, puede inventarse el mecanismo que mejor desee, ponerle el nombre que mejor corresponda, pero si no hay la oferta de dólares para suplir la demanda en estos mecanismos, pues el demandante se va a dirigir al mercado paralelo o el mercado negro. Y eso es lo que está ocurriendo, dada la carencia de reservas internacionales para poder suplir la demanda de dólares en nuestra economía, pues el CIMADI está resultando ser lo mismo que SICAD 2. Si no hay subasta, si no hay oferta, pues los demandantes vuelven a virar hacia el mercado paralelo. Presidente, Gabinete Económico, díganos de dónde van a sacar los dólares para satisfacer las necesidades de Venezuela. Es fundamental y es necesario. Y si no los tienen, díganoslo. Y busquen apoyo y legitimación sobre una serie de medidas que permita entonces reactivar la industria y la economía venezolana. Mientras eso no pase, lamentablemente vamos a estar viviendo sobre una nube de falsedades que nos puede traer tragedias terribles a nuestro país. Y esa nube de falsedades es la que está conduciendo, por ejemplo, a partidos como COPEI, el Partido Social Cristiano COPEI, quien asombrosamente el día de ayer lunes informó que estaba en Washington negociando con la alta gerencia del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo, un plan de préstamos para Venezuela de 30.000 millones de dólares a una tasa de alrededor 5%. Esto nos debe recordar el documento suscrito
posteriormente de haberse publicado por el propio COPEI el documento de la transición, en el cual se hablaba de la salvación económica y la necesidad de que Venezuela recurriera a los préstamos del Fondo Monetario Internacional. Entonces, aspira el Partido Social Cristiano COPEI, a través de su presidente Roberto Enríquez, traerle una propuesta para exponerla en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, como una manera pues de contribuir a respaldar la necesidad de construir una nueva vía económica, en este caso a través del Fondo Monetario Internacional. El argumento económico, el único que escuché, es el siguiente: para el Partido Social Cristiano COPEI, Venezuela está pagando en intereses por los bonos que coloca alrededor de 30% de interés. De hecho, todos los años estamos pagando entre 10 y 12 mil millones de dólares. Así los pagamos el año pasado. El Partido Social Cristiano COPEI considera que el Fondo Monetario puede prestarnos el mismo dinero a una tasa de 5%. Lo interesante sería escuchar al gobierno, el presidente Maduro, responder frente a esta argumentación del Partido Social Cristiano COPEI, y también escuchar a los sectores de oposición si pudieran responder qué hace el Partido Social Cristiano COPEI, la oposición, negociando ya con los agentes internacionales, que son los que imponen toda una serie de condicionantes, por lo general de carácter neoliberal, como ocurrió en el 89, a los países a quienes le entregan empréstitos. Extraoficialmente nos informa gente allegada a COPEI que es posible que aprovechen el viaje estos dirigentes y se queden en Washington. No sabemos por qué se quieren quedar. Hemos concluido por el día con este comentario jocoso. Ya veremos si regresan o no. De repente es verdad. Es una información extraoficial. Hemos llegado entonces al final por el día de hoy en Por la Izquierda. Esperamos entonces que puedan descargarlo, que puedan retransmitirlo, y aquellas radios comunitarias y alternativas que deseen tomar el audio, está absolutamente autorizado a que se tome el audio para retransmitirlo en sus emisoras. Un abrazo del tamaño de la patria grande. Esto fue Por la Izquierda y nos vemos la próxima semana, el martes a las 9:30 a través de Ver TV Noticias y los miércoles a través de aporrea.org.